Buenas tardes, doctor. Sí se le escucha. Ok, gracias. Ok, bien. El día de hoy me corresponde hablar sobre el tema es de infecciones intrahospitalarias, ¿sí? Ok, ¿se ve bien la pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Ya, me avisan si no pasan las diapositivas, porque creo que hay un problema con mi laptop. Muy bien, el tema que voy a tocar hoy es el de infecciones intrahospitalarias. Primero vamos a ver unos conceptos, unas definiciones previas con respecto a las infecciones intrahospitalarias, ¿sí? Se ha visto el cambio de pantalla, ¿no? Ya, las infecciones intrahospitalarias se pueden definir como todas las infecciones que están asociadas a la atención sanitaria. De ahí vienen sus siglas de IAAS, y es porque están vinculadas con la atención de salud. Y se dice que serían todas las infecciones que ocurren ya a partir de las 48 horas, es decir, al tercer día del ingreso a un hospital, ¿no? O posterior ya a ello. Si nosotros nos ponemos a ver, digamos, lo que corresponde a estadísticas, que básicamente lo que tengo es de Estados Unidos, puede afectar hasta un 4% de todos los pacientes hospitalizados. En el 2015 se decía que eran responsables de hasta 72.000 muertes en Estados Unidos también. Van a costar entre 28 y 40.000 millones de dólares cada año, ¿no? Se calcula que la tercera parte de estas infecciones pueden ser fácilmente prevenibles y definitivamente van a incrementar tanto la morbilidad del paciente hospitalizado como su mortalidad, ¿no? Hay factores de riesgo para estas infecciones hospitalarias, ¿no? Como, bueno, uno de los que es principales quizá es estar internado en UCI, estar intubado también, pacientes que tienen comorbilidades como una enfermedad pulmonar crónica, pacientes renales, ¿no? Pacientes que están con un trastorno del nivel de conciencia o coma, ¿no? Pacientes que van a ser portadores, digamos, en forma crónica de cateterización, tanto uretral o vascular, pacientes desnutridos, pacientes en estado posoperatorio y los pacientes diabéticos. Dentro de las infecciones intrahospitalarias se considera que lo más frecuente es que sea por bacterias y sobre todo las bacterias gram negativas, que se da de hasta un 30% de todas las infecciones asociadas a atención en salud, ¿no? De ahí tenemos también a los hongos y los virus como parte importante de estas etiologías. ¿Cómo es que una persona puede adquirir una infección intrahospitalaria? Va a tener que ver con respecto primero a la propia microbiota del paciente, ¿no? Eh, es decir, toda persona tiene pues su flora propia, ¿no? Y lo peor de todo es que digamos que una vez que está hospitalizado puede ser colonizado con otros organismos que son más resistentes, que están asociados a este internamiento, ¿no? Y también a una colonización gastrointestinal persistente, quiere decir que dentro del trato digestivo hay una flora especial que puede ser colonizada también. Una de las principales formas de la transmisión de las infecciones intrahospitalarias va a ser las manos no lavadas por el personal que atiende en el establecimiento de salud, ¿no? Tanto médicos, enfermeras como auxiliares de enfermería, dentro de todos los profesionales que pueden atender en el establecimiento de salud. Otras cosas que también coadyuvan a las infecciones intrahospitalarias va a ser la invasión de las defensas protectoras, ¿no? Es decir, una solución de continuidad de la piel intacta
alteración de los hilos respiratorios, ¿no? A través de, digamos, alteración de los esfínteres urinarios por sondeo, ¿no? Sondaje, y también alteración de las mucosas, ¿no? Aquí tenemos entonces, dentro de los principales equipos o procedimientos, las líneas endovenosas y líneas centrales, los catéteres periféricos también, todo lo que es con respecto a equipos respiratorios, sobre todo cuando es ventilación asistida, las heridas quirúrgicas y algunos procedimientos, o sea, algunos instrumental que sirve para hacer procedimientos como las endoscopías, ¿no? Y también los broncofibroscopías. Otras formas, digamos, de que puede contribuirse a la transmisión de las infecciones hospitalarias va a ser que haya una falla en el aislamiento adecuado de los pacientes, ¿no? Es decir, no se proporciona una presión negativa adecuada y hay un flujo de aire, digamos, con una fuerte presión que sale de un sitio donde está un paciente aislado, ¿no? Esto sobre todo en pacientes como los que tienen tuberculosis multidrogo resistente y los pacientes que tienen algún tipo de infección por varicela zoster, o sea, son portadores, bueno, en ese momento tienen herpes zóster y quizás son los ejemplos más adecuados de cómo se puede transmitir, ¿no? Aquí también entraría lo que es el virus del SARS-CoV, ¿no? El COVID. A veces tenemos, digamos, errores al momento de identificar rápidamente a una persona que necesite un aislamiento adecuado, ¿no? Y así puede haber transmisión también en los fomites, en los alimentos y también en la vestimenta, aunque esto de acá todavía está un poco en discusión, en la vestimenta del personal que se puede contaminar y esto puede llegar a contaminar las manos. Es decir, no sería solamente por la vestimenta en sí que se contamina, ¿no? Sino que al tocar esta vestimenta contaminada, uno ya se contamina las manos y con las manos es donde se va a transmitir principalmente estas infecciones intrahospitalarias, ¿no? Otros métodos en los cuales uno puede agarrar y tener, o sea, mayor transmisión de estas infecciones asociadas a atención en salud, va a ser no administrar, digamos, o sea, bueno, de hecho, administrar con la misma jeringa a múltiples pacientes. Así nosotros cambiamos las agujas, entonces de acá puede contribuir a la diseminación de organismos patógenos, ¿no? Entonces lo que se recomienda es no administrar estos medicamentos con una sola jeringa. Lo que también se recomienda es usar sets de infusión y administración de fluidos para un solo paciente y echar después de cada uso, ¿no? Y también lo que se recomienda es usar viales de dosis única para medicamentos parenterales, porque nosotros tenemos viales que, por ejemplo, tenemos que poner para multidosis, ¿no? Esto es más probable de que, digamos, se contamine y pueda producir una infección intrahospitalaria. Hay que tener en cuenta también algunos riesgos amplificados, ¿no? Como uno de ellos es el uso indiscriminado de antibióticos de amplio espectro, ¿no? Que va a producir, digamos, una selección dentro de las bacterias intrahospitalarias que se van a hacer muy resistentes, multidrogoresistentes, ¿no? Y digamos, estas bacterias multidrogoresistentes ya se considera una flora que está en forma permanente en algunos ambientes del hospital, ¿no? Por lo tanto, siempre digamos, dentro de lo que es el control de infecciones intrahospitalarias, también se debe considerar la política de la optimización de antimicrobianos, que es el PROA, ¿no? Y muchas veces nosotros podemos tener, digamos, mayores problemas cuando nosotros agrupamos a pacientes que están severamente enfermos y muchos de ellos pueden ser portadores de heridas o con drenaje contaminado y esto va a aumentar e incrementar la posibilidad de que haya una infección cruzada, ¿no? Si nosotros agarramos, los tenemos, digamos, en un ambiente muy cercano o sí, pues muy próximo, ¿no? Entonces, una de las, como les decía, ¿no? La forma, digamos, principal de transmisión de las infecciones asociadas a atención en salud va a ser por las manos que no se lavan. Entonces, el lavado de manos y la higiene de manos entre cada paciente, ¿no? Es el método, digamos, más importante para que uno pueda disminuir las infecciones intrahospitalarias. Se recomienda el uso de jabón y agua corriente durante al menos 15 segundos, otros hablan de 30 segundos, ¿no? Se puede utilizar también la clorexidina, aunque básicamente con un buen jabón líquido podría ser suficiente. En muchas situaciones, tanto por cuestiones de tiempo, por cuestiones de infraestructura, no se puede, digamos, tener el lavado de manos en forma
permanente, ¿no? En todo caso, entonces se ha visto que también el uso de desinfectante de manos a base de alcohol, con más de 60% de alcohol etílico, también puede ser importante para suplir esta situación de lavado de manos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito del lavado de manos? Bueno, básicamente quitar toda la grasa que tenemos en la superficie de nuestra piel de las manos, ¿no? Y así, al momento de eliminar esta grasa, también se elimina todas las bacterias que están, todos los gérmenes que están ahí asociados, ¿no? Aparte de eso, pues nos va a ayudar a eliminar suciedades y, digamos, restos de fluidos corporales. Y con respecto al, digamos, al uso del desinfectante en base a alcohol, ¿no? El gel en base a alcohol, definitivamente, como les decía, mejora a veces, muchas veces el cumplimiento de la higiene de manos, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les digo, no siempre se puede uno lavar las manos por cuestiones tanto de infraestructura como de tiempo, entonces esto puede suplir adecuadamente, ¿no? Igualito también tiene un buen efecto en reducir la transmisión de infecciones asociadas a atención y salud y prácticamente está recomendado en cualquier entorno hospitalario, ¿sí? De rutina, ¿no? En cualquier entorno de atención médica de rutina. También se recomienda que en esta higienización de las manos se utilice por lo menos 15 segundos. Muy bien. Hay otros métodos, digamos, para reducir las infecciones intrahospitalarias. Y aquí tenemos la limpieza ambiental, que de todas maneras es el lavado de toda superficie con su adecuada desinfección. Y también la utilización a veces de nuevas tecnologías como el uso de vapor o niebla de peróxido de hidrógeno, que puede ayudar a desinfectar. Y en otros casos la irradiación ultravioleta también nos ayuda a desinfectar, ¿no? Porque reduce algunas esporas de algunas bacterias como las tipo Clostridium, los norovirus y otros microorganismos resistentes. Hay que recordar que todo equipo médico clínico debe desinfectarse o esterilizarse según las indicaciones de uso del fabricante, ¿no? Y de todas maneras, todos los artículos que son de uso constante del paciente tienen también que ser sometidos a desinfección frecuente y minuciosa. Bueno, eso era con respecto a consideraciones generales, con respecto a infecciones intrahospitalarias. Ahora vamos a hablar de una de ellas, quizá una de las más importantes, no tanto quizá por frecuencia, pero sí mucho más por mortalidad. Se habla de que la mortalidad de la neumonía intrahospitalaria es una de las más altas, algunos hablan de hasta un 50%, pero eso va a depender también de qué entornos estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, en pacientes que están sometidos a áreas críticas, o mejor dicho, que están hospitalizados en áreas críticas, o muy inmunosuprimidos, esta mortalidad puede ser muy alta. ¿Y cuál es la definición en sí de una neumonía adquirida en el hospital? Es aquella que no está presente ni en incubación al momento del ingreso, ¿no? Y va a ocurrir de todas maneras, como les decía, 48 o posterior al tiempo del ingreso, ¿no? 48 horas después. La neumonía asociada a ventilación también está dentro de este espectro de infecciones. Se dice que es la asociada a ventilación mecánica, o igual ocurre a un paciente que ya está en ventilación mecánica por lo menos en 48 horas después de su intubación endotraqueal. Las causas generalmente son bacterianas, la mayor parte, pero puede haber, digamos, en algunos casos, una etiología viral, ¿no? Generalmente esto se dice que viene por brotes o por una situación estacional. Las de etiología hongofúngica son raras y están limitadas sobre todo a poblaciones de inmunosuprimidos. Por mecanismo podemos tener, como les decía, la asociada a ventilación mecánica, porque el tubo endotraqueal de todas maneras facilita el ingreso de los organismos en el tracto respiratorio inferior. En otros casos puede ser por aspiración. Esto es en pacientes que tienen un reflejo nasoso disminuido, que puede ser que tengan una alteración del reflejo de la tos o una deglución descoordinada, ¿no? Pacientes que están bajo el efecto de la sedación o con enfermedades subyacentes del esófago, del sistema nervioso central, que también puede deteriorar la capacidad de deglutir del paciente y esto contribuye a una aspiración o microaspiraciones, ¿no? También se habla de que los pacientes intubados, en el proceso de intubación, también pueden aspirarse. También se puede clasificar, digamos, por el tiempo de inicio temprana, antes del quinto día del ingreso, y tardía después de los 5 días. Antes, o sea, no mucho antes, no estoy hablando de hace unos 20 años quizá, en el 2005 salieron unas guías de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, ¿no? LICSA,
en el cual se hablaba de por sí de las neumonías asociadas a atención médica como una entidad, ¿ya? Una entidad separada que tenía, digamos, ciertas características, que se refería a pacientes que no necesariamente estaban hospitalizados, pero sí que por su, digamos, situación de que estaban en una situación de atención constante. Dícese de esto de pacientes que han estado, por ejemplo, en hemodiálisis, que han estado internados menos de 24 horas en una emergencia, pacientes que reciben quimioterapia o en clínica de día, y todos ellos se decía que estos grupos pertenecían a los, digamos, a los que podían tener una neumonía asociada a atención médica, ¿no? Y por el concepto de exposición a estos patógenos multiresistentes en estos entornos de atención médica. Pero se ha visto que después en posteriores estudios que esta diferenciación no es muy útil en realidad, porque había una sobre, digamos, sobrediagnóstico en muchos aspectos y no ayudaba mucho a tener algunas decisiones terapéuticas más adecuadas, ¿no? Actualmente se dice neumonía hospitalaria, que es aquella, como le decía, que está hospitalizado durante 48 horas o más antes de los síntomas o está intubado, ¿no? Debe tener, si nosotros hablamos, digamos, con respecto a la clínica, una aparición reciente de fiebre, ¿no? O un empeoramiento de la fiebre, ¿no? Eh, Estamos hablando de temperatura mayor de 38 grados centígrados, acompañado de tos o aumento de las secreciones, ¿no? Y en algunos casos puede ser aparición reciente de disnea o exacerbación de una disnea crónica, ¿no? Además, en algunos casos puede haber fatiga, puede haber náuseas, vómitos y diarrea si se da en niños. En adultos mayores y pacientes inmunosuprimidos puede ser que los síntomas sean muy leves o tener menos síntomas, ¿no? A veces en ancianos lo único que vamos a tener es un deterioro en el estado mental. Entonces, todo paciente anciano que tiene un cambio en el estado mental podría ser una infección y sobre todo una neumonía hospitalaria, si además hay ciertos signos respiratorios que me hacen pensar eso, ¿no? Otras cosas que puede haber en la neumonía hospitalaria va a ser escalofríos, taquicardia, puede haber taquimia, los ruidos agregados en la ocultación tipo roncantes, crepitantes, ¿no? Sibilantes. Y si está intubado, de todas maneras observar si que no tiene situación purulenta en el tubo endotraqueal. Las causas, se dice que la mayor parte de ellas, como les decía, es bacterias gram negativas, bacterias, sobre todo las gram negativas, habla hasta de un 50-60% de los casos, teniendo en este caso a la Pseudomonas aeruginosa en un 22%, la Klebsiella pneumoniae en un 10%, el E. coli en un 7%, Acinetobacter también un 7%. Algunas veces también se habla de la importancia de la Legionella neumófila, pero esta en realidad es infrecuente, aunque cuando da en brotes, ¿no? Está asociada, se dice, ¿no? A sistemas de aire acondicionado, ¿no? Entonces, puede dar en brotes y ahí puede ser que muchos se vean afectados, ¿no? Otros, digamos, otras causas etiológicas, que tenemos en este caso son los cocos gram positivos tipo estafilococo aureus, dentro de ellos el estafilococo aureus meticilino resistente y el estafilococo pneumoniae. A veces también puede estar los virus como influenza, para influenza, adenovirus y el sincicial respiratorio, como les decía, hongos en inmunocomprometidos y dentro de los hongos la cándida y el aspergillus fumigatus son los principales, ¿no? Eh, ah, digamos dentro de mi plan de trabajo, cuando yo quiero hacer un diagnóstico de persona con neumonía, yo debo agarrar y hacer de todas maneras estudio de imagen, ya sea una radiografía de tórax, una TEM de tórax, no es necesario que sea con contraste, sin contraste nomás, una gasometría en la cual quizá yo podría ya ver un empeoramiento en, digamos, en la saturación del paciente. Debería pedirle también proteína C reactiva, que si bien es cierto, no es específico, sí me puede ayudar en muchos aspectos, sobre todo para pensar que hay una infección activa persistente, ¿no? Hemograma en el cual puede haber leucocitosis, ¿no? Entonces, como les, este es un esquema más o menos en el cual yo puedo agarrar, y bueno, tengo dos esquemas que son muy similares, ¿ya? Entonces, si yo tengo una sospecha clínica de neumonía, como les mencioné hace un momento, con respecto a algunas cosas, yo puedo agarrar y considerar si tiene patógenos multiresistentes o no, ¿no?
Si no tiene patógenos multiresistentes, entonces yo puedo agarrar y considerar que son de las causas más comunes, porque es como una neumonía de la comunidad. Entonces puedo darle este tratamiento para estos gérmenes como Streptococcus, Haemophilus, Enterobacter, Klebsiella, etcétera, en el cual yo puedo utilizar solamente monoterapia. En unos casos solamente ceftriaxona, perdón, ampicilina, sulbactam, levofloxacin o ertapenem, ¿no? Pero si yo considero que ya es tardío, y tengo además criterios para pensar en patógenos multiresistentes, entonces yo, y aquí está pues la Pseudomonas, Acinetobacter, ¿no? La Klebsiella, B positivo, etcétera. Yo debería ya utilizar terapias combinadas, ¿no? Como carbapenem, ceftazidima con o piperacinato azobactam o Asteronan, ¿no? Y aparte de eso, tal vez coadyuvarlo con una fluoroquinolona respiratoria como la cipro o la moxifloxacina o la levo, o un aminoglicósido como gentamicina, ¿no? Y si sospecho también de Staphylococcus aureus, darle vancomicina o linezolid. Esto es un poco parecido, ¿no? Hay algo que se recomienda de todas maneras digamos, cuando tenemos una neumonía intrahospitalaria, como les dije, aparte del asunto digamos, hacer un estudio, ¿cómo se llama? De gasometría, leucocitos y todo eso, también se recomienda de todas maneras hacer hemocultivos. Se dice que es baja o sea, la tasa digamos, de positividad en hemocultivos en pacientes con neumonía intrahospitalaria es bastante baja, pero podría de todas maneras ser útil si es que se llega a identificar un germen, ¿no? O nos podría ayudar un poco a ajustar la terapia antibiótica. En algunos casos se recomienda, si el paciente no ha sido ya intervenido con antibióticos, igualito se recomienda que se haga este gran cultivo de esputo o de secreciones bronquiales, ¿no? Y en algunos casos puede ser útil también descartar legionela en orina y también en neumococo, ¿no? En otros casos, si no tenemos sospecha de brote o si tenemos la posibilidad de hacer estudios moleculares para descartar virus respiratorios, también deberíamos hacer lo mismo, ¿no? Eh, lo que se recomienda, igual también en los casos de neumonía intrahospitalaria, es valorar si el paciente requiere estar en área crítica o no, ¿no? Igualito también acá tenemos las posibilidades de dar el tratamiento específico según la posibilidad de que sea grave o no, ¿no? Entonces, si es grave, así como en la gráfica anterior, decía utilizar antimicrobianos que son más específicos, bueno, más con mayor cobertura para bacterias multidrogoresistentes, ¿no? Bueno, en realidad la parte terapéutica no la vamos a mencionar tanto porque va a tener que ver mucho con lo que nosotros vamos a agarrar y vamos a tener como posibilidad de flora microbiana en cada establecimiento. Eso sí, o sea, como van a ver después también, ¿ya? Muy bien. Eso es todo lo que, digamos, correspondía a neumonía intrahospitalaria. Ahora, pasamos al de infección del sitio quirúrgico, que básicamente es, digamos, una forma de decir infección de herida operatoria, ¿no? Y dentro de las infecciones del sitio quirúrgico tenemos tres tipos principales, ¿no? Uno es el incisional superficial, de ahí tenemos el incisional profundo, y de ahí tenemos la infección del sitio quirúrgico con compromiso de espacio u órgano, ¿no? Toda infección de sitio quirúrgico se refiere a la que ocurre, digamos, 30 días post una cirugía, y bueno, ¿qué es lo que debe tener, no? Va a ocurrir básicamente en esos 30 días, en el sitio quirúrgico incisional superficial, ¿no? Va a involucrar solamente piel y tejido subcutáneo, y además de eso, ¿no? Estamos hablando de que puede, o sea, cualquiera de estos elementos, ¿ya? Uno de ellos es que tenga un drenaje purulento de la incisión superficial. Otro es que ya tengamos un aislamiento por cultivo que se ha obtenido de forma aséptica del líquido o tejido de esta incisión, o tiene dolor o sensibilidad o hinchazón, o enrojecimiento o calor o rubor, ¿no? En la zona, digamos, del sitio quirúrgico, ¿no?
o ha sido, digamos, abierto deliberadamente por el cirujano y tiene un cultivo positivo o no está cultivado, ¿no? Eh, y si tiene cultivo negativo ya no se va a cumplir este criterio, ¿no? Y en realidad, o también otro es que venga el médico cirujano, el médico tratante y considere de que si tiene una infección del sitio quirúrgico, de acuerdo a su apreciación clínica que dice en ese momento, ¿no? Muy bien. La infección del sitio quirúrgico, que es la incisional profunda, en este caso ya nosotros vamos a estar hablando también de 30 días post cirugía si no han dejado ningún implante, ¿ya? Pero si han dejado algún implante, en realidad podemos hablar hasta de un año, ¿ya? Esta infección del sitio quirúrgico, incisional profundo, va a involucrar tejidos blandos profundos, ¿no? Y va a tener generalmente drenaje purulento de incisión profunda, pero no, ya no va a haber compromiso de espacio u órgano, ¿ya? Al sitio quirúrgico. Entonces ya no estamos hablando solamente del tejido celular subcutáneo y la piel. Acá estamos hablando sobre todo de compromiso de planos musculares o de la fascia, ¿no? Ya. Como les decía, puede tener esos criterios o también puede tener criterios como una dehiscencia espontánea, quiere decir que la herida, o sea, la cicatriz no se ha cerrado completamente, sino que como que se está abriendo, ¿no? O ha sido deliberadamente abierta por el cirujano y tiene un cultivo positivo, ¿no? O no se ha cultivado, ¿no? Si hay un hallazgo de cultivo negativo, no se cumple el criterio. Eh, o el paciente tiene fiebre o dolor o sensibilidad localizada en esa zona, pues, ¿no? Y de ahí tenemos la infección del sitio quirúrgico en órgano espacio. También ocurre 30 días post cirugía, si no se deja implante, o dentro de un año si se deja implante, ¿no? Generalmente se considera que esta infección parece estar relacionada con la cirugía e involucra cualquier parte del cuerpo, menos, ¿cómo se llama? Como le decía, las partes más superficiales, ¿no? Y aparte de eso va a tener, digamos, el drenaje purulento. Cuando nosotros ponemos un dren para evacuar, se va a ver un drenaje purulento, que se ha colocado en la herida o en la zona donde puede estar esta zona, digamos, con la colección, ¿no? O tenemos organismos, digamos, aislados mediante un cultivo de tejido o de, digamos, de aspiración de esta secreción, de esa colección en el órgano espacio, ¿no? O tenemos evidencia de un acceso o evidencia de alguna infección en el órgano espacio hallado a través de un examen directo o de un estudio de imagen o de una nueva cirugía o por un examen histopatológico, ¿no? O hay digamos, un diagnóstico de infección del sitio quirúrgico en órgano espacio que lo ha dado un cirujano o médico tratante. Entonces, cualquiera de estos criterios nos hacen infección del sitio quirúrgico. ¿Y cuál es en realidad el manejo de este tipo de infecciones del sitio quirúrgico? Lo que se recomienda principalmente va a ser el debridamiento quirúrgico y la eliminación del tejido infectado en sí, ¿no? Eso, digamos, es uno de los aspectos más importantes. ¿Qué tipo de debridamiento va a ser? Va a depender, pues, de mucho de qué tipo de infección de sitio quirúrgico estamos hablando, ¿no? Eh, y si tiene o no tiene, digamos, un implante, un material protésico, ¿no? Igualito la duración del tratamiento antimicrobiano y el tipo de tratamiento antimicrobiano va a depender también digamos, de dónde es esta infección de sitio quirúrgico. Eh, y como le decía, ¿no? Las infecciones profundas, o las infecciones en órgano espacio casi siempre van a requerir la evaluación del tejido infectado, ¿no? Si son superficiales, a veces solamente puede requerir el tratamiento con antibióticos orales sin necesidad de debilitamiento quirúrgico, ¿no? Pero nosotros tenemos una sospecha de infección profunda porque el paciente tiene taquicardia de más de 110, frecuencia cardíaca, fiebre de más de 38,5 grados centígrados de temperatura, eh, o alguna, digamos, clínica compatible con infección profunda o en órgano espacio, entonces se va a requerir de todas maneras ya tal vez iniciar el tratamiento antibiótico y hacer una exploración del sitio quirúrgico, ¿no?
El antibiótico, la duración del tratamiento antibiótico, como les decía, va a depender mucho de dónde está localizada la infección del sitio quirúrgico, la profundidad de esta infección, si ha habido ya un debridamiento quirúrgico previo, ¿no? O sea, ya se está sacando todo lo que se debía sacar, y si hay, y también los patrones de resistencia que puede haber en los aislamientos de la flora hospitalaria, ¿no? Ya. De todas maneras, se tiene que dar terapia sistémica, es decir, parenteral, en todo paciente que tenga sospecha de infección profunda o en órgano espacio. Muy bien. Eso era todo lo que correspondía, digamos, a infección de sitio quirúrgico. Ahora vamos a pasar a infecciones del torrente sanguíneo, y acá están sobre todo todas las infecciones asociadas a catéter, tanto venoso central como periférico y líneas arteriales, ¿no? Que pueden producir unas bacterias. Entonces, la infección del torrente sanguíneo relacionada con catéter va a tener unos criterios de diagnóstico de laboratorio específicos que establecen definitivamente que el catéter es digamos, la fuente de infección. Eh, También, cuando estamos hablando de infecciones asociadas a catéter, podemos hablar de infección del torrente sanguíneo asociada a una línea central, pero sus criterios van a estar menos estandarizados. Hay que considerar de todas maneras, cuando nosotros sospechamos de infecciones localizadas de catéteres vasculares, nosotros debemos buscar si hay una tromboflebitis séptica, es decir, inflamación o supuración en el sitio de salida del catéter, y esto va a involucrar, además de la vena, un trombo infectado y también un compromiso del tejido blando secundario. En otros casos, nosotros debemos buscar también, de todas maneras, infección en el sitio de salida, y esto se va a ver como inflamación y o superación dentro de los 2 centímetros del sitio de salida del catéter, y en otros casos, infección del túnel, y esto va a ser inflamación y o supuración a más de 2 centímetros del sitio de salida del catéter. Hay que tener en cuenta algo más con respecto a las infecciones del torrente sanguíneo, ¿no? Que ya epidemiológicamente hablando tienen menos incidencia, han disminuido mucho las tasas de esas infecciones. Se supone que es por una mejoría en las prácticas de prevención de estas infecciones, ¿no? Ha habido una disminución de más del 50% desde el 2008 hasta el 2019, y todavía se considera que los dispositivos endovenosos son las causas más comunes de infecciones del torrente sanguíneo en Estados Unidos. ¿Cómo es que puede ocurrir esto? Hay 4 rutas en las cuales se puede infectar un catéter vascular. Al momento de insertar el catéter, entonces en este caso la flora cutánea del sitio de inserción va a migrar hacia adentro del catéter y hasta la punta, y generalmente esto se dice que es cuando se da en infecciones de catéteres de corto plazo y en los primeros 10 días. Otro caso puede ser contaminación del hub del catéter. Y aquí ya no estamos hablando necesariamente del sitio de inserción que ha sido, ¿no? Sino que puede ser flora cutánea endógena local o de manos, que puede ser del mismo paciente o otras personas que manipulen este catéter, y se da sobre todo en pacientes que son portadores de catéteres de largo plazo. En otros casos puede ser una diseminación hematógena, es decir, la infección no viene por manipulación del catéter ni inserción del catéter, sino que hay otra fuente, otro foco primario de infección que va a producir esta diseminación hematógena, ¿no? En casos raros puede ser por contaminación del líquido que estamos infundiendo, ¿no? Y sobre todo se habla en estos casos de brotes, ¿no? Porque va a ser material contaminado que de todas maneras se está como que administrando endovenosamente a los pacientes, ¿no? Cuando hablamos de la posible microbiología de estas infecciones de torrente sanguíneo, tenemos que tener en cuenta que los gram positivos han predominado históricamente, ¿no? Ahora, se ha vuelto más común que pueda haber cándida y enterobacterias, pero no necesariamente es así, ¿no? Eh, en hemodiálisis tenemos los Staphylococcus aureus coagulasa, los Staphylococcus aureus y los Staphylococcus coagulasa negativos, como en la mayoría de casos, ¿no? Eh, si nosotros pensamos en Pseudomonas aeruginosa, se va a dar sobre todo en pacientes que están expuestos digamos, a agua y los pacientes con quemaduras extensas, ¿no? Pacientes que tienen estenotrofomonas, va a ser por inmunosupresión, malignidad o también exposición al agua. Y si el paciente tiene un Acinetobacter, vamos a pensar sobre todo en inmunosupresión, exposición a antibióticos y exposición al agua. En otros casos de inmunosupresión y malignidad, yo puedo tener microbacterias no tuberculosas de crecimiento rápido, como la Accessus, la Chelonae, la Fortuitum y la Mucogeniculum.
En algunos casos los riesgos van a estar asociados al tipo de dispositivo intravenoso, ¿no? Los catéteres venosos centrales no tulenizados, sino cufados, es decir, que no tienen manguito, son catéteres, que están asociados con mayor riesgo de infección del torrente sanguíneo. Los no centrales de líneas periféricas y líneas medias tienen menor riesgo de infección del torrente sanguíneo. Los dispositivos intravasculares a largo plazo se supone que tienen un riesgo significativamente menor de infección del torrente sanguíneo. Y cuando tenemos un catéter que tiene a mayor cantidad de lúmenes, o sea, porque generalmente los catéteres tienen doble lumen o triple lumen, ¿no? Ya, si tiene mayor número de lúmenes, es mayor probabilidad de que haya una infección del torrente sanguíneo. Ya. Hay factores de riesgo que son específicos del paciente. Por ejemplo, un paciente que tenga un índice de masa corporal mayor de 40 es definitivamente un paciente obeso, entonces sí tiene mayor riesgo. Pacientes con inmunocompromiso severo, como pacientes que son receptores de trasplante de médula ósea, neutropenia. En niños, en recién nacidos, si tienen prematuridad y bajo peso al nacer. Todo paciente que esté recibiendo nutrición parenteral tiene mayor riesgo. Pacientes que han sufrido quemaduras porque hay una pérdida de integridad de la piel también tienen mayor riesgo. Pacientes que tienen una estancia hospitalaria prolongada antes de la colocación de este catéter también. Y transfusión de productos sanguíneos. Pues en niños, sobre todo, que han sido transfundidos con algún hemodiderivado. A veces hay factores de riesgo modificables que estos son más fáciles de intervenir, como el operador inexperto. En realidad se recomienda que, bueno, definitivamente alguien para que aprenda a hacer eso tiene que ejercitarse, ¿no? Pero se recomienda que las personas más expertas sean las que coloquen ese tipo de catéteres. Eh, Cuando no se tiene mucho cuidado al momento de hacer digamos, las barreras estériles, ¿no? Entonces no se tienen las precauciones adecuadas. Si nosotros colocamos el catéter en la vena yugular interna o en la femoral, es mayor riesgo que la subclavia, ¿no? Si colocamos el catéter en un sitio donde ya había un catéter o sobre una guía también, como les decía, los catéteres que tienen más lúmenes tienen mayor riesgo. Si hay una colonización bacteriana del sitio de inserción y del hub del catéter también, ya. El que utilicemos para desinfectar la piel con yodopovidona tiene más riesgo que si utilizamos solamente clorexidina alcohol, ¿no? El catéter dura más de 7 días. Y también si hay un uso de enfermeras flotantes, eh, y también enfermeras asignadas a cada paciente en menor número, ¿no? Eso también aumenta el riesgo de infección. ¿Cómo yo debo hacer un diagnóstico? Debo sospechar de infección del torrente sanguíneo asociada a una línea central o infección del torrente sanguíneo relacionada con el catéter con cualquier paciente con signos y síntomas inespecíficos de infección. O sea, fiebre, escalofríos, hipotensión, leucocitosis. Que tenga ya un catéter por lo menos 48 horas y sin otra fuente alterna de infección. Y debo hacer los hemocultivos. Acá dentro de los hemocultivos hay que tener cosas supuestamente conceptos que pueden estar cambiando en esos tiempos, ¿no? Eh, Si yo tengo, digamos, el crecimiento de un mismo organismo en al menos un hemocultivo percutáneo y aparte de eso, un cultivo de catéter o punta de catéter, yo debería considerar que sí ya estoy con una infección asociada a catéter venoso central, ¿no? Y para esto yo puedo utilizar dos técnicas, ¿no? Que siempre las he hablado, pero son conceptos que quizás se están queriendo cambiar y uno de ellos es cultivo cuantitativo de sangre. ¿Qué significa esto? Que yo voy a tener, digamos, un recuento de colonias en el cultivo tomado de la luz del catéter, que va a ser 3 veces mayor que el recuento de cultivo en hemocultivo percutáneo, ¿ya? Se habla de una especificidad de 99% con una sensibilidad de 79%. Y el otro es la diferencia de tiempo a la positividad. Se supone que el crecimiento microbiano en los hemocultivos que se han tomado a través de la luz del catéter van a ser, digamos, van a crecer más rápido, es decir, menos de 2 horas antes que en los embutidos percutáneos, ¿no? Eso también tiene una sensibilidad que puede ir del 83 al 90% y una especificidad del 75 al 92%. Muy bien, ya. Pero hay acá ciertas cosas, ¿no? O sea, el cultivo de punta de catéter de por sí ya no se considera tan útil eh, porque, digamos, la mayoría de catéteres no se van a retirar al momento de que
hemos confirmado la infección del torrente sanguíneo, ¿ya? Esa es una de las cosas. En algunos casos es preferible solamente tomar, digamos, hemocultivos percutáneos. ¿Por qué? Porque muchos laboratorios no van a realizar en forma rutinaria las técnicas de, digamos, de tomar tanto la muestra del lumen de catéter venoso y el percutáneo, ¿no? Se dice que de todas maneras muchas veces puede haber falsos positivos y sobrediagnósticos porque tienen una especificidad baja con una buena sensibilidad, ¿no? Y las directrices de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos están cambiando, están siendo actualizadas actualmente con respecto a eso. ¿Cuándo yo tengo mayor riesgo de infección del catéter vascular? Cuando ya tengo una historia previa de infección de torrente sanguíneo. Eh, Después, si tengo una infección actual o previa en un sitio distante que pudo haber provocado la siembra del catéter. Pacientes inmunosuprimidos. Pacientes que tienen sintomatología, es decir, fiebre, escalofríos intensos y dolor relacionado con sitio de inserción. Puede haber eritema y drenaje, ¿no? Muy bien. Si nosotros tenemos un paciente que tiene fiebre, taquicardia, hipotensión, yo debo agarrar y evaluar de todas maneras el sitio de inserción del catéter. Ahí debo buscar inflamación y acceso, ¿no? Si hay dolor a la pasión, eritema, drenaje y todo esto. Estos hallazgos son bastante específicos, pero son poco sensibles, ¿ya? Y se dice que va a ocurrir en menos del 5% de las infecciones relacionadas a catéter. También yo debería buscar signos de endocarditis, infección metastásica, porque algunas veces digamos, los gérmenes o las infecciones pueden embolizar. Una de las posibilidades, digamos, perdón, Pobrecito chumón. Pero viste, perdón, vamos, vamos, vamos. No te dejes. Acá de la señal. perdón, ¿cómo? Vamos, ya. Doctor, disculpe, tiene su micro encendido. ¿Puede callar ese micro, por favor? Usted puede darle silenciar, doctor. Viste, se hizo uno, ese Ah, pero un gordo. ratito. Bien, gordito. Bien, Omar. Ya era hora, ya era hora. Ay, no, 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 no se confíen, no se confíen. Pégate, pégate. Mi sabía activar. Sabía. Hola, sí. Doctor, disculpe, ya puede continuar. Bien, entonces donde estaba, después de la interrupción, vamos a seguir ya. Entonces lo que estaba diciendo es que yo tengo que buscar, digamos, infecciones. Es bastante frecuente que en pacientes que tienen una infección asociada a catéter pueden tener, digamos, endocarditis o infección metastásica. Ok, entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Generalmente, cuando yo tengo una sospecha de infección por catéter, debería tomar hemocultivos en las primeras 24 horas de este episodio infeccioso séptico y antes de iniciar los antimicrobianos. ¿Ya? Lo que se recomienda es tomar por lo menos 2 sets de hemocultivos, ¿no? Es decir, ¿cómo se llama? En realidad, digamos, en cada muestra tomada se le recomienda tener 20 a 30 mililitros, ¿no? Y también que cada set sea en diferentes sitios, ¿no? Como les decía hace un momento, es controvertido, digamos, actualmente y es controvertido si debo hacer, digamos, el cultivo tanto, solamente percutáneo o mixto, porque como le decía, bueno, hacer solo percutáneo ha reducido costos, ha evitado sobrediagnósticos y no todos los hospitales lo están haciendo. Entonces, a veces no estamos hablando lo mismo, ¿no? Entonces, es complicado.
Pero el hecho de tomar, digamos, percutáneo y a través del catéter es una recomendación de la Sociedad de Infectología del 2009 y también es preferido en gran medida por los médicos infectólogos. Y como decía, ¿no? Hay altos índices de contaminación de los tomados a través de catéter y esto nos puede ayudar a reducir costos y uso innecesario de antibióticos, estadía hospitalaria y tasas reportadas. Entonces, si nosotros no podemos tomar los hemocultivos periféricos, es decir, percutáneos, deberíamos tomar los cultivos de sangre a través de dos lúmenes diferentes, ¿no? Si es que el catéter tiene más de un lumen, ¿no? Y aquí hay algo que yo debería tener en cuenta también con respecto a la interpretación de un hemocultivo que me sale positivo, ¿ya? Debo ver si es algo si en realidad es una posibilidad, ¿no? Por ejemplo, si me sale Staphylococcus aureus, si me sale bacilos gram negativos, si me sale una cándida, si me sale enterococo, yo debería de todas maneras considerar que tal vez tiene otra fuente, digamos, de la bacteriemia, ¿ya? Pero sí lo debería, digamos, tener en cuenta de que sí es bastante posible. Ya. Si el organismo identificado en la sangre no puede atribuirse a infección en otro sitio, entonces ahí sí yo debería considerar que esta infección es asociada a catéter, ¿ya? Y hay este grupo digamos, de gérmenes que también pueden ser aislados, que se consideran contaminantes si solamente tenemos una sola muestra, ¿no? O sea, si solamente tenemos un solo cultivo, ¿ya? Estafilococo gulosa negativo, Streptococcus viridians, Corynebacterium, Bacillus y Micrococcus. Como les decía, el cultivo de punta de catéter ya no se recomienda ni se realiza, tiene de baja especificidad, bajo valor predictivo positivo. Podría hacerse cuando ya tenemos la indicación exacta de remover el catéter, ¿ok? Y también debemos agarrar y considerar este cultivo del exudado del sitio de salida si hay signos de infección localizada. Tener en cuenta que los leucocitos, la proteína C reactiva y los niveles de procalcitonina a menudo están elevados, pero son bastante inespecíficos y no necesariamente nos van a indicar que el paciente tiene una infección asociada a catéter venoso. Muy bien. Aquí también hay que tener en cuenta algo, ¿no? El tratamiento, digamos, antibiótico de estos pacientes va a ser según la flora microbiana del establecimiento de salud en el cual se está dando todo esto. ¿Ok? Y generalmente, si nosotros estamos hablando, digamos, de un aislamiento tipo Staphylococcus aureus, no recomendable dar, pues, terapéutica asociada, digamos, efectiva contra esto, ¿no? Si es meticilino resistente, sería vancomicina, ¿no? Si estoy aislando un gran negativo, entonces tal vez comenzar con con pseudomonas o algo así, comenzar con un antibiótico que tenga actividad antiseudomónica, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta mucho esto para poder hacer mi terapéutica. Y por eso es que no la he puesto, digamos, tan clara acá. ¿Qué, qué pasó acá? Un ratito. Y ahí tenemos las infecciones del torrente sanguíneo, no, perdón, las infecciones del tracto urinario asociadas a catéter, ¿ya? Estas infecciones se dan en personas con catéter en el tracto urinario o que ha estado con catéter, digamos, en las últimas 48 horas. ¿Ok? Ay, perdón, un ratito, ¿qué pasó? Ya, está bien, ya. La hito asociada a catéter es la principal causa de bacteriemia y está asociada generalmente, digamos, hasta un 20% de las bacteriemias en hospitales provienen de esto, ¿no? Se puede hablar de una mortalidad hasta de un 10%. Se dice que las infecciones del tracto urinario asociadas a catéter son las infecciones intrahospitalarias o infecciones asociadas a atención en salud más frecuentes, ¿no? Hay que tener en cuenta también algunas otras cosas con respecto a la bacteriuria asociada a cateterización urinaria. Se dice que se va a aumentar en un 3 a 8% por día. Es decir, mientras más tiempo esté prolongado, se prolongue la cateterización de vías urinarias en el paciente, es más probable que tenga una bacteriuria. La duración de cateterización es un factor de riesgo importante para la hito asociada a catéter. De todas maneras, la hito asociada a catéter va a ser un mayor riesgo en mujeres, va a ser un mayor riesgo en pacientes con diabetes
y también va a ser un mayor riesgo en pacientes que tienen mayor estancia hospitalaria y también que provienen de UCI. ¿Cuándo yo debo agarrar y sospechar de una infección de tracto urinario asociada a catéter? Cuando yo tengo una fiebre o un nuevo inicio de fiebre o está empeorando la fiebre, ¿ok? Si el paciente tiene además escalofríos, si el paciente puede presentar alteración del estado mental, si el paciente presenta un malestar general o letargo sin otra causa identificada, si el paciente tiene dolor en el flanco abdominal, ¿no? Es decir, en ese sentido, ¿no? O sensibilidad en el ángulo costovertebral, si el paciente presenta hematuria aguda o malestar pélvico. Ya. Si yo tengo un paciente al que se le ha retirado el catéter y presenta o disuria, o urgencia, o frecuencia urinaria, o dolor o sensibilidad en la zona suprapúbica, yo también debería sospechar, digamos, del catéter, digamos, de infección asociada a catéter. ¿Ok? Este, si un paciente está cateterizado y el paciente tiene, digamos, una orina turbia o no tiene una orina turbia, de por sí esto no se debe utilizar como referencia de infección urinaria asociada a catéter, ¿ya? Recuerden eso. Ay, ¿qué pasó acá? ¿Se me está escuchando? Sí, doctor. Ah, ya, perdón, sino que mi internet estaba medio, ya. Entonces, cuando yo tengo, digamos, una infección del tracto urinario al catéter, yo debo agarrar y debo considerar, a ver dónde estoy, hacer de todas maneras un urocultivo. Y aquí, generalmente, la infección del tracto urinario asociada a catéter se refiere a paciente que presenta esa clínica que he mencionado hace un rato, y además de eso, yo, si hago un urocultivo, voy a tener crecimiento microbiano de por lo menos de 10 a la 3 de unidades formadoras de colonia por mililitro, de uno o más bacterias, ¿ya? Y ya sea si esta bacteria, esta orina ha sido obtenida a través del catéter o a través de emisión media de un paciente con cuyo catéter uretral ha sido retirado en las últimas 48 horas, ¿no? Como les decía, en los pacientes cateterizados la piuria no es diagnóstico. Entonces, la presencia, ausencia o grado de piuria no se debe utilizar como criterio para considerar que tiene una bacteria asintomática o infección del tracto urinario, ¿ya? Tampoco se debe utilizar como indicación para tratamiento antimicrobiano y en un paciente sintomático que no tenga piuria, de todas maneras, deberíamos considerar que tiene otro diagnóstico. Cuando, o sea, yo debo agarrar y iniciar tratamiento, cuando tengo la clínica más mi aislamiento, ¿no? Entonces, el antimicrobiano que yo voy a utilizar para esta infección de tracto urinario asociada a catéter va a ser un antimicrobiano, conforme a la susceptibilidad local digamos, de la flora, hospitalaria, ¿no? Muy bien. Y la duración del tratamiento y gravedad, bueno, la duración del tratamiento va a depender de la gravedad y de la respuesta clínica del paciente. Generalmente es de 7 a 14 días, pero esto puede variar. ¿Ya? Las recomendaciones, de todas maneras, para tratar una infección del tracto urinario asociada a catéter, implica lo mismo que de las complicadas, ¿no? De las situs complicadas. Y esto también requiere un monitoreo de la respuesta al tratamiento y otras consideraciones adicionales, como por ejemplo, tal vez toma de muestra de hemocultivo, estudio de ultrasonografía, considerando la posibilidad de otras complicaciones. Muy bien. Eso sería todo con respecto a mi presentación. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda o consulta?
Gracias, doctor. Muchas gracias. Ya, gracias a ustedes Gracias. por su Doctor, atención. disculpe, ¿podría compartirnos su diapositiva, por favor? Ya, ok, se las paso al delegado.